pueblo de Dios. No debe ser altivo, ni debe procurar mantener su propia autoridad entre los hombres. Aunque David era rey en el trono, delante del arca de Dios era igual que su pueblo. Mical creía que David también era rey en la presencia de Dios. Como no pudiera soportar al ver a David que danzaba delante del arca, se mofó de él, diciendo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel». Aunque algunos sean escogidos para ser autoridades en la iglesia, delante de Dios todos son iguales. Aquí es donde se hallan el fundamento y el secreto de la autoridad. Sin conciencia de la autoridad. Me gustan especialmente las palabras de 2 de Samuel 7:18. Entonces el rey David fue y se sentó delante de Jehová, versión moderna. El templo todavía estaba por construirse, así que el arca estaba en una tienda, y David se sentó en el suelo. Allí Dios hizo un pacto con David, y allí también David le ofreció una hermosa oración. En esta oración nos encontramos con un espíritu tierno y sensible. Antes de ser rey, David era un poderoso guerrero. Nadie podía estar delante de él. Ahora que era rey, se sentaba humildemente en el suelo. Seguía siendo un hombre humilde. Mical, que había nacido en el palacio, deseaba retener su majestad, tal como lo había hecho su padre. No podía ver la diferencia que hay entre un hombre que entra en la presencia de Dios y uno que sale de su presencia. Salir de la presencia de Dios es hablar y actuar por Dios con autoridad. Pero entrar en su presencia es postrarse uno a los pies del Señor, reconociendo lo indigno que es. David era verdaderamente un rey establecido por Dios, puesto que tenía la autoridad de Dios. Cristo fue no solo hijo de Abraham sino también hijo de David. El nombre del último rey mencionado en la Biblia es el de David. No es, pues, sorprendente que David, no obstante ser rey, careciera de toda conciencia de su reinado y solo tuviera conciencia de su indignidad. Todo el que piensa o siente que es autoridad no es digno de ser esa autoridad. Cuanto más autoridad tiene uno, tanto menos conciencia tiene de ella. Uno que representa la autoridad de Dios debe tener en sí esta bendita necedad. Tener autoridad, pero sin tener conciencia de ser autoridad. La autoridad no necesita sostenerse a sí misma. La rebelión de Absalón fue doble. Como hijo se rebeló contra su padre, y como ciudadano se sublevó contra su soberano. Cuando David huyó de la ciudad, tenía una tremenda necesidad de seguidores. Aún así, pudo decirle a Itai: «Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, y desterrado también de tu lugar». 2 de Samuel 15:19. Qué noble era el corazón de David. Aún en su desgracia no quiso llevar hombres consigo. En realidad, no es fácil conocer a una persona cuando todo va bien, pero en la prueba se revela claramente lo que es. Luego llegaron los sacerdotes con el arca. Ahora bien, si el arca hubiera acompañado a David, seguramente muchos del pueblo de Israel lo habrían seguido. Pero David se levantó de su aflicción. No dejaría que el arca lo siguiera. Antes bien dejaría que Dios hiciera con él lo que estimara conveniente. Su actitud era de absoluta sujeción a la poderosa mano de Dios. Por eso dijo: «Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere». 2 de Samuel 15:25-26. Así persuadió David a volverse a Sadoc y a todos los sacerdotes que llevaban el arca. Tales palabras parecen fáciles de decir, pero en el momento de emprender la retirada son sumamente difíciles de pronunciar. Los que huían de la ciudad eran pocos, y Jerusalén estaba llena de rebeldes. Sin embargo, David pudo enviar de vuelta a sus buenos amigos. Cuán puro era el corazón de David. Subió la cuesta de los Olivos, llorando mientras la subía, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Qué manso y humilde era. Tal es, en realidad, la condición de la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué luchar con los hombres? Si uno es rey o no, es cosa que la determina Dios. No depende de la multitud de seguidores, ni siquiera de la presencia del arca. David no sentía ninguna necesidad de procurar sostener su autoridad por sí mismo. La autoridad puede soportar la provocación. Un espíritu rebelde es contagioso. Por el camino salió Simei, quien maldecía a David y arrojaba piedras contra él, diciendo:
Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Segunda de Samuel 16:8. Nada podía ser más lejos de la verdad, puesto que David no había derramado sangre de la casa de Saúl. A pesar de eso, David no argumentó, ni procuró vengarse, ni resistió. Aún tenía a sus hombres valientes a su lado, y estaba en su poder el matar a ese hombre. Pero en vez de hacer eso, David disuadió a sus hombres de matar a Simei, diciendo: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. 2 de Samuel 16:11. Qué hombre más contrito y tierno era David. Al leer la Biblia, necesitamos compenetrarnos del espíritu de David en esta hora. En su desesperación y tristeza del momento, seguramente podría desahogarse un poco con Simei. Pero David era hombre de absoluta obediencia. Se sometió a Dios y aceptó todo como que venía de Dios. Aprendamos esta lección. El hombre de autoridad establecido por Dios puede soportar la provocación. Si la autoridad que usted tiene no puede ser ofendida, quiere decir que usted no es idóneo para estar en autoridad. No se imagine que puede ejercer libremente la autoridad tan solo porque Dios lo ha designado. Solamente los que obedecen son aptos para estar en autoridad. Aprendamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Después de la muerte de Absalón, David no volvió inmediatamente al palacio. ¿Por qué? Porque Absalón también había sido ungido rey por el pueblo. David debía, por tanto, esperar. Luego las 11 tribus vinieron al rey a pedirle que volviera, pero la tribu de Judá guardaba silencio. Así que David, para reconfortar sus corazones, envió un mensaje a Judá, ya que él mismo era de esa tribu, si bien ahora lo habían expulsado. Por lo tanto, debía esperar que todo su pueblo le pidiera que volviese. En realidad, Dios habla establecido originalmente a David. Pero cuando vinieron las pruebas, el monarca aprendió a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. No se mostró ansioso ni luchó por sí mismo. El pueblo de Dios peleó todas las batallas. Todos los que Dios utiliza para estar en autoridad deben tener el espíritu de David. Nadie se defienda ni hable a favor suyo. El hombre debe aprender a esperar y a ser humilde delante de Dios. El más obediente es el que está más calificado para estar en autoridad. Cuanto más bajo se postre uno delante de Dios, tanto más pronto lo vindicará el Señor. Capítulo 18. La vida diaria y la motivación interior de las autoridades delegadas. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:35-5. Bebamos del vaso del Señor y seamos bautizados con el bautismo del Señor. Raras veces mientras estaba en la tierra, nuestro Señor enseñó a la gente a estar en autoridad, ya que no era este su propósito al venir al mundo. El pasaje más claro en que el Señor dio instrucciones sobre la autoridad es este que encontramos en Marcos 10. Si alguien desea saber cómo estar en autoridad, debe leer este pasaje. El Señor nos muestra aquí el camino a la autoridad. Todo comenzó con Jacobo y Juan. Ellos ansiaban sentarse a ambos lados del Señor en su gloria. Conociendo la impropiedad de tal petición, no se atrevieron a expresarla directamente, sino que astutamente propusieron que el Señor les concediera lo que iban a pedir. Querían obtener primero una promesa del Señor, pero el Señor no les prometió nada.
En vez de eso, les preguntó qué querían que les hiciera. Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Tal petición tenía dos significados. 1. Estar cerca del Señor, y 2. Tener más autoridad. Era justo que desearan estar cerca del Señor. Pero su petición implicaba mucho más que eso al desear tener más autoridad en la gloria que los otros 10 discípulos. ¿Cómo les respondió el Señor? Ya que antes les había preguntado qué querían que les hiciera, ahora les dice que no saben lo que piden. El Señor no desechó el deseo de sus discípulos de estar cerca de Él o de ocupar un puesto de autoridad, ni les desaprobó su anhelo de sentarse a su derecha y a su izquierda. Simplemente les contestó que tenían que beber del vaso que Él bebía y ser bautizados con su bautismo antes de poder sentarse a su derecha y a su izquierda. Jacobo y Juan creían que podían conseguir lo que querían por el simple hecho de pedirlo. Pero el Señor les respondió que esto no se conseguía pidiendo, sino bebiendo de su vaso y recibiendo su bautismo. Es evidente, por lo tanto, que a menos que los hombres beban del vaso del Señor y reciban su bautismo, no pueden acercarse a Él ni tener autoridad. ¿Qué son el vaso y el bautismo del Señor? ¿Qué significado tiene el vaso o copa del Señor? En el huerto de Getsemaní, cuando le fue presentada una copa, el Señor oró, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En ese momento la copa y la voluntad de Dios no eran una todavía. Se podía quitar la copa, pero no se podía cambiar la voluntad de Dios. Podría ser que el Señor no necesitara aún beber la copa, aunque Él deseaba hacer la voluntad de Dios en todo sentido. Su actitud era esta: si fuera la voluntad de Dios que Él bebiera la copa, la bebería. Pero si no era la voluntad de Dios, no bebería la copa. Tal actitud nos mueve a adorar a Dios. Lo que el Señor enfatizó en el huerto fue si la copa era o no la voluntad de Dios. Luego de orar así 3 veces, supo que la copa y la voluntad de Dios eran una sola cosa. Por eso dijo prontamente: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Juan 18:11. En el huerto todavía existía la posibilidad de que la copa pasara de él, puesto que ésta y la voluntad de Dios aún tenían que unirse. Después de esta experiencia en el huerto, sin embargo, el Señor supo que la copa era una sola con la voluntad de Dios. Por lo tanto, fuera de Getsemaní, la copa ya era una sola con la voluntad de Dios. Era una copa que el Padre le había dado y que él tenía que beber. Esta es una lección espiritual muy profunda. Al principio el Señor no tenía ningún interés en la cruz. Más bien estaba ocupado en hacer la voluntad de Dios. Aunque su crucifixión era tremendamente importante, todavía no podía sustituir a la voluntad de Dios. La cruz en la cual Él murió en rescate por muchos no puede superar la voluntad de Dios. Él no viene a ser crucificado sino a hacer la voluntad de Dios. Esta es superior a la cruz. Por lo tanto, la crucifixión del Señor no es por causa de la cruz sino por hacer la voluntad de Dios. Él fue crucificado por consideración al Padre. No tenía ninguna relación directa con la cruz. Su única relación directa era con la voluntad de Dios. Él optó por la voluntad de Dios, no por la cruz. En consecuencia, el beber en la copa significaba su sujeción a la poderosa autoridad de Dios en obediencia a la voluntad del Padre. Así pues, Él preguntó a Jacobo y a Juan: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Muchos pueden relacionarse con la consagración, el sufrimiento o la obra, pero debiéramos mantenernos en relación directa solamente con la voluntad de Dios. Hay quienes al estar comprometidos en la obra no sirven para nada más. Llegan a estar tan ligados a ella que les demanda toda su atención. Ya no pueden aceptar nada más de la voluntad de Dios. Insisten en seguir hasta el fin, ya que no trabajan por la voluntad de Dios sino por la obra. No sucede así con el Señor. Tan decidido estaba a hacer la voluntad de Dios que hasta consideraba posible que no fuera crucificado. Sin embargo, una vez que le fue evidente que en su caso la voluntad de Dios sí era la cruz, la aceptó de inmediato, haciendo caso omiso de sus indecibles dolores. Por eso les preguntó a Jacobo y a Juan: ¿podéis rendiros a Dios como yo? Este es el vaso del Señor. Los que obedecen a Dios se relacionan únicamente con la voluntad de Dios. Todo lo demás está sujeto a cambio.
Antes de hacer la voluntad de Dios, deben someterse primero a su autoridad. En el huerto de Getsemaní el Señor llega a la cumbre de su obediencia. No confunde la copa con la voluntad de Dios. El objeto de su obediencia es la voluntad de Dios. No es la copa su objetivo. Él siempre obedece a la voluntad de Dios porque considera que ésta es superior a todo. No es la obra ni el sufrimiento, y ni siquiera la cruz, sino la voluntad de Dios. El Señor parecía decirles a Jacobo y a Juan: el poder sentaros o no a mi derecha y a mi izquierda depende de que bebáis de mi vaso, que en este caso es la absoluta obediencia a la voluntad de Dios.